Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Palabra de Vida. Es un gozo para mí compartir esta tarde la palabra de Dios con ustedes. Es un privilegio abrir la Biblia y exponerla. Les mandamos un cordial saludo, mi familia y su servidor. Les amamos, les extrañamos muchísimo, pero les mandamos nuestro afecto, nuestro cariño y les queremos decir: estén seguros de esto, siempre oramos por ustedes, por nombre y apellido. Así que, si tienen una petición, hermanos, no duden en contactarnos. Estamos orando continuamente por ustedes y estamos para servirles en todo momento. En esta tarde terminamos nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia. Hemos venido desde Filipenses 1:1, palabra por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo. Esa es la convicción de nuestra iglesia: estudiar libros enteros de las Escrituras, exponerlos, exponer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y amados hermanos, seguiremos haciendo eso hasta que Dios nos lo permita. ¿Cuál es la siguiente carta, la siguiente serie de predicaciones? Será basada en la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo en Gálatas explica la salvación solo por la fe, no por las obras. Y como iglesia necesitamos profundizar en ese mensaje de salvación, que es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, la carta a los Filipenses, yo puedo decir como testimonio personal que me ha cambiado la vida. Dios ha tenido misericordia de mí, especialmente cuando choqué con Filipenses 2. Cuando Pablo dice que nadie busque lo suyo propio, sino que con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Dios hizo una cirugía de corazón abierto en mí. Y Dios me mostró mi pecado, porque Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra. Así que la palabra de Dios me cortó y me mostró mi orgullo, me mostró mi soberbia, mi altivez, me mostró cuánto Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y, amados hermanos, yo le doy gloria a Dios en lo personal por nuestro estudio como iglesia de la carta de Pablo a los Filipenses. Yo puedo decir que Filipenses me ha cambiado la vida. Todo por la pura gracia de Dios. Amados, cuando Dios nos muestra un pecado, es por su gracia, porque nos quiere librar del dolor del pecado. Así que, gloria a Dios por Filipenses. Espero que a ti también te haya cambiado la vida y te siga cambiando la vida. Volvamos a Filipenses a menudo, mis hermanos, y crezcamos en un corazón agradecido, en un corazón lleno de contentamiento. Crezcamos en unidad como iglesia. Pablo ruega en Filipenses 2, en Filipenses 4, a que estemos unidos, tengamos una misma mente, un mismo sentir. Crezcamos, mis hermanos, en el gozo que produce una vida en Cristo Jesús. Estamos en nuestros últimos versículos de la carta de Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 20 al 23. Esta es la despedida de Pablo. Y Pablo se despide de una manera normal, podemos decir. En las correspondencias del primer siglo, la gente se despedía así, con un saludo afectuoso para quienes escribían. Y yo quiero que me acompañen a Filipenses 4, versículos 20 al 23. Y escuche lo que dice: a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estos versículos
tienen palabras similares a los que encontramos en Filipenses 1, 1 al 2, en la introducción de la carta, en el saludo inicial de la carta. Pablo, en esos versículos, Filipenses 1, 1 y 2, llama a los filipenses santos en Cristo Jesús. Y les dice también que ellos reciban la gracia y la paz del Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son temas que podemos ver en los versículos 20 al 23. Ahora, yo quiero que en estos versículos 20 y 23 nos enfoquemos en la palabra santos. En la palabra santos, Pablo les dice a los hermanos, saludad a todos los santos. Y en el versículo 22, todos los santos os saludan. Pablo está llamando a los hermanos en Filipos santos, a los creyentes los está llamando santos, y a los hermanos en Roma, donde Pablo estaba en prisión, les llama también santos. Pero, ¿qué quiere decir la palabra santo? Bueno, la palabra santo quiere decir apartado, separado por Dios y santificado en Cristo. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de la condenación eterna, apartado de sufrir la ira de Dios por la eternidad, apartado de la esclavitud al pecado, apartado de la familia de Satanás y ahora pertenecemos a la familia de Dios, apartado del reino de la oscuridad y ahora hemos sido trasladados, arrancados de la oscuridad y trasladados al reino de la luz de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Ahora, nosotros por naturaleza, porque somos hombres y mujeres con una naturaleza caída, nosotros por naturaleza y por práctica somos pecadores. Somos pecadores. Pecamos desde niños. Pecamos sin que nadie nos dé una clase de pecar. A ver, ¿quién se ha sentado de nosotros con nuestros hijos a darle una clase de cómo manipular llorando o cómo mentir o cómo ser egoísta con su hermano? Ninguno de nosotros nos hemos sentado a dar ese tipo de clase a nuestros hijos sobre cómo pecar. ¿De dónde lo aprendieron entonces? Viene dentro de ellos. Está en su corazón. Jesús dijo que todo el pecado en el ser humano viene del corazón, nace del corazón. Entonces, si todos los seres humanos somos pecadores, ¿por qué Pablo les dice a los filipenses y a los romanos santos? Bueno, el problema de los seres humanos no es su situación económica, salud, situación familiar. El problema mayor, el problema más importante, la crisis sobre todas las crisis más importantes que el coronavirus o que las elecciones del 2020 en Estados Unidos o que cualquier otra situación laboral, usted dígame la situación y es más importante, el problema mayor es el pecado en el corazón humano. Y Dios proveyó una solución para ese problema. Era un grave problema, un gran problema, pero Dios, en su gracia, envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo en la cruz cargó con el pecado, siendo puro, sin pecado, siendo santo, siendo justo, nunca habiendo cometido una maldad, ni de pensamiento, ni de boca, ni de acción. Cristo murió en la cruz como pecador. ¿Por qué? Como sustituto, tomando el lugar de aquellos pecadores que creen en Él. Lo que sucede es que cuando un pecador confía en Jesús, se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, hay un intercambio. Los pecados de esta persona pasan a la cuenta de Cristo y su santidad, su justicia, su perfección pasan a la cuenta del pecador. Entonces el pecador, podemos ponerlo de una manera gráfica, es vestido con la santidad de Cristo. Es lavado de sus pecados, limpio totalmente y vestido con la santidad de Cristo. Entonces el pecador puede entrar a la presencia de Dios reconciliado con su Creador, a quien ofendió. ¿Por qué? No por méritos propios, no por buenas obras, no por ser buena persona, sino por la obra de Jesús en la cruz. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿eres santo? ¿Eres uno de los santos en Cristo Jesús, como dice Pablo aquí en Filipenses 4? ¿Has sido tú declarado santo por la obra de Cristo a tu favor? Tal vez tú dices, esta pregunta está un poco seria.
¿cómo yo puedo decir que soy santo? ¿No sería eso arrogante? Y tal vez nosotros, los latinoamericanos, los hispanohablantes, tenemos quizá un chip ahí, porque venimos, la mayoría de nosotros, quizás todos, del trasfondo de la Iglesia Católica Romana, de que los santos son gente, solamente gente especial, gente más cerquita de Dios. Yo no, yo estoy aquí atrás, yo no soy santo, pero quizás otros sí estén ahí más cerca de Dios. Y quizá eso nos evite a nosotros pensarnos como santos, considerarnos como santos, entender que nuestra identidad es que somos santos. ¿Y cómo es que la Iglesia Católica enseña este tema de quiénes son santos? Bueno, la Iglesia Católica tiene un documento y en ese documento hay 7,000 hombres y mujeres, 7,000 nombres de hombres y mujeres de la historia que la Iglesia Católica Romana considera como santos. Son 7,000 nada más. A lo largo de la historia, desde Cristo, estos últimos 2,000 años, han vivido millones de cristianos. Pero la Iglesia Católica tiene 7,000 santos en esa lista. ¿Y cómo tú puedes hacer que escriban tu nombre en esa lista de santos? Bueno, déjame te cuento, hay un proceso. Este proceso depende de cómo los cuentes, yo los conté, a mí me salieron 10 pasos. Primero, tienes que ser católico romano. Segundo, tienes que morir, o sea, no te pueden declarar santo hasta que no te mueras. Tercero, tiene que crearse una devoción hacia ti en el lugar de donde tú eras. En otras palabras, podemos decir que en Tampa tienen que empezar a tener devoción hacia ti, otras personas. En cuarto lugar, el Vaticano envía a investigar tu vida, quién tú eres, porque hay gente que está mostrando devoción hacia ti. Quinto paso, el obispo de la zona donde tú vivías manda tu caso oficialmente al Vaticano para ser considerado, para entrar en esa lista de los santos. Sexto paso, desde el cielo tú tienes que hacer un milagro. Eso no me preguntes cómo porque no lo entiendo, pero desde el cielo tú tienes que hacer un milagro. Paso 7, el Vaticano busca evidencia de que en realidad ocurrió ese milagro. Paso 8, el Vaticano te declara un beato. Este es el proceso conocido como la beatificación. Paso 9, tú tienes que hacer otro milagro desde el cielo. Tampoco me preguntes cómo. Y el último paso, entonces la iglesia te declara santo. Y eso es lo que se llama la canonización. Este proceso tarda muchos años, en la mayoría de casos. Y cuesta normalmente entre $50,000 y $250,000. Leí de casos que la canonización de un santo llegó a costar hasta $1 millón, porque el Vaticano tiene que ir a investigar al lugar y hacer viajes y entrevistas y dedicar tiempo y todo lo demás. Entonces, después de ser declarado santo, pues obviamente tú estás en el cielo, se supone que tú estás más cerca de Dios. Te declararon como uno de esos 7,000 que tienen un acceso especial delante de Dios. Y los católicos romanos de la tierra que están vivos pueden hacerte oraciones a ti y pedirte que tú vayas a interceder por ellos en el cielo. Nada de eso está en la Biblia. Absolutamente nada de eso está en la palabra de Dios. Somos santos por estar en Cristo Jesús. Somos santos por estar cubiertos con la santidad de Cristo Jesús. Y eso no está relegado para un grupito de personas que sí están cerca de Dios. No, mi hermano, mi hermana. Eso está abierto para todos los pecadores que entienden su necesidad de un Salvador, miran con claridad su pecado, se arrepienten de su pecado y ponen su fe, su confianza en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz. Y cuando ese pecador viene a Cristo arrepentido,
Cristo dice, yo no lo echo fuera. Dios te declara santo. Esa es tu identidad, tu nueva identidad. Y tú dices, pero pastor, ¿y qué pasa cuando peco? Bueno, eso es lo bueno del Evangelio, que el Evangelio no nos dice que somos perfectos, sino que nos dice que Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo cubrió nuestra culpa. Y aún Pablo llama santos. Escucha esto, hermano, a los corintios. Lee Corintios capítulo 1. Pablo dice, a los santos que están en Corinto. Y los santos que estaban en Corinto, en la vida práctica, tenían muchos pecados que confesar y de los cuales arrepentirse delante de Dios. Se emborrachaban en la Santa Cena, se demandaban unos a otros en las cortes judiciales públicas. No solo eso, sino que también tenían divisiones dentro de la iglesia. Había pecado sexual dentro de la iglesia. Había un montón de matrimonios en pecado y en problemas. ¿Y cómo les dice Pablo? Santos, quienes están en Cristo Jesús, esa es su identidad delante de Dios. Dios los mira cubiertos con la santidad de Cristo, lavados por la obra de Cristo. Pablo llama a los filipenses santos. ¿Por qué? No porque fueron canonizados, no. Tampoco porque eran perfectos, no. Habían divisiones en la iglesia, habían falsos maestros por ahí también, que estaban engañando a algunos verdaderos creyentes, falsos creyentes engañando a verdaderos creyentes, o por lo menos tratando de engañarlos. ¿Por qué les llama Pablo santos? Porque delante de los ojos de Dios, si estás en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Jesús, tú eres santo. Eres apartado para Dios. Dios ya te hizo parte de su familia y no hay nada que pueda cambiar esa identidad nueva que Dios te ha dado. Antes éramos pecadores y ahora somos santos. ¿Seguimos luchando con el pecado? Sí, por supuesto que sí. ¿Seguimos batallando con la tentación? Sí. ¿A veces caemos? Sí. ¿A veces caemos desastrosamente de manera que deshonramos a Dios, la iglesia, nuestra familia? Sí. Claro que sí, que Dios nos libre, pero eso sucede entre creyentes verdaderos, genuinos también. ¿Dejamos por eso de ser santos? No, mis amados hermanos, en Cristo somos hechos santos. Esas son buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio. Entonces Pablo, en estos versículos, Filipenses 4, 20 al 23, nos habla de la vida de los santos. Ese es el título de nuestro sermón hoy, la vida de los santos en Cristo. Y Pablo nos enseña varias cosas acerca de los santos. Y veamos en primer lugar que los santos adoran a Dios. Mira lo que dice el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo viene escribiendo en el capítulo 4 una expresión de gratitud a los filipenses. ¿Por qué? Porque los filipenses le mandaron una ofrenda a Roma. Los filipenses eran personas muy pobres, eran personas en extrema pobreza, perseguidos por causa del Evangelio, algunos perdiendo su trabajo, pero con todo eso que ellos estaban viviendo, habían sacado de sus recursos, que eran pocos, para enviar una ofrenda generosa al apóstol Pablo, para que Pablo continuara su ministerio, su trabajo de ministerio. Entonces, Pablo les está escribiendo con mucha gratitud y les dice, hermanos, yo recibí de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y eso que ustedes me enviaron, les dice, miren conmigo ahí en el versículo 18, es una ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto que los filipenses habían dado a Pablo era una ofrenda para Dios, porque era para extender el reino de Dios en la tierra. Y miren el versículo 19 lo que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está hablando aquí de la fidelidad de Dios para con los creyentes. El carácter de Dios es fiel. Dios es fiel para con sus hijos.
Dios nos dará todo lo que Él entienda que nosotros necesitamos. Nada que nosotros necesitemos a los ojos de Dios nos será negado, mi amado hermano, mi amada hermana. Quizás Dios no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. ¿Y conforme a qué nos da Dios? A sus riquezas. Ahí dice, versículo 19. Entonces, considerando el carácter de Dios, considerando quién es Dios, Él es fiel y lo que hace, provee para las necesidades de sus hijos. ¿Qué nos dice Pablo? Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En respuesta a la fidelidad de Dios con sus hijos, Pablo escribe una expresión de alabanza a Dios, de adoración a Dios. ¿Por qué, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Por qué Pablo explota en estas palabras de adoración a Dios? ¿Por quién es Dios? Por el carácter de Dios. Pablo está considerando lo fiel que es Dios, lo bueno que es Dios, lo bondadoso que es Dios. Dios le ha dado a Pablo todo lo que Pablo ha necesitado para su ministerio. Dios le dará a los filipenses todo lo que los filipenses necesiten. Y hermano, hermana, Dios te dará a ti y me dará a mí todo lo que nosotros necesitemos. Como te dije, quizá no lo que queramos, pero sí lo que necesitemos. Dios nunca nos negará algo que Él en su sabiduría, en su voluntad, entienda que nosotros necesitamos. Nada de lo que necesitamos nos será negado, mi amado hermano, mi amada hermana. En las Escrituras, esto es muy común. Venir hablando acerca del carácter de Dios, de la obra de Dios y que exista una expresión de adoración. Eso es muy común. En los Salmos los hemos venido estudiando los miércoles. En los Salmos hay muchas expresiones. Dios, tú me has guardado, yo te alabo. Dios, tú tienes misericordia, yo te doy gloria. Dios, tú has sido bueno con tu pueblo, yo te doy mi adoración. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento también, mis amados hermanos. En Romanos, capítulo 11, Pablo viene hablando acerca de quién es Dios, su carácter, su obra de salvación, y llega un punto donde no puede hacer más que adorar a Dios. Romanos, capítulo 16, de igual manera. Efesios, capítulo 3, Pablo viene expandiendo acerca de la obra de salvación de Dios, cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para salvarnos. Y en el capítulo 3 llega un punto donde Pablo no puede seguir escribiendo de otro tema, sino solamente parar y adorar a Dios. Pero toda la adoración verdadera en la Biblia, toda la adoración, como dice Jesús en Juan 4, en espíritu y en verdad, toda la adoración genuina nace de la consideración del carácter y la obra de Dios. Amado hermano, amada hermana, cuando nosotros aprendemos acerca del carácter de Dios, quién es Él, y de las obras de Dios que hace, la única respuesta apropiada es adorarle, alabarle, expresar nuestra adoración. Expresar nuestra adoración. Generalmente lo hacemos a través de los cantos, ¿no es cierto? Cantando, vengamos, glorifiquemos a nuestro Dios. Por quién es Él y por sus obras, por lo que hace. Entonces podemos decir que nuestra adoración es respuesta a la verdad de Dios. Muchas personas creen que un momento de adoración o un momento de alabanza es como una respuesta emocional a las circunstancias que se están viviendo, a la situación, al ambiente. Por ejemplo, al ambiente en una iglesia o en un campamento. Están las luces bajas, hay humo en la plataforma, la música es emocional, la experiencia es muy linda, estoy con gente que me cae bien y empiezo a llorar y es, wow, esta adoración sí es muy buena. Amado hermano, yo te hago una pregunta. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos? Amén. Pablo estaba en una cárcel en cadenas. ¿Y cómo estaban los hermanos filipenses? Ellos no estaban
resort, todo pagado, todo incluido. No, mis amados hermanos, ellos estaban viviendo persecución, ellos estaban viviendo pobreza extrema y problemas internos dentro de la iglesia. Y ellos, en esa situación en la que están, nada quizá emotiva o emocional, sino más bien dolorosa y sacrificada por causa del nombre de Cristo, ellos expresan ahí en ese momento, porque acaban de entender, wow, Dios es fiel. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Más que alabarle, más que rendirle adoración a Él. La adoración y la alabanza pueden expresarse como Pablo, desde la cárcel y en cadenas. ¿Por qué Pablo adoró a Dios? Por quién es Dios y por lo que hace. Él es fiel, nos proveerá todas nuestras necesidades. Él es generoso, nos proveerá todas nuestras necesidades. Él es un Dios bueno. Escucha lo que dice un pastor acerca de este tema. La verdadera adoración fluye de la verdad divina. ¿Cómo puedes crecer tú en ser un adorador en espíritu y en verdad, un adorador genuino basado en la verdad de Dios? Conoce mejor a tu gran Dios. Conoce mejor quién es este Dios. En las Escrituras, amados hermanos, los santos no son gente canonizada que están más cerca de Dios que el resto de los mortales y que reciben oraciones de la gente aquí abajo en la tierra. No. Los santos son gente que en lugar de estar recibiendo veneración y adoración, los santos, según la Biblia, son hombres y mujeres que adoran a Dios. Miremos en segundo lugar que los santos viven en comunidad y unidad. Veamos en segundo lugar que los santos viven en comunidad y unidad. Mira el versículo 21 lo que dice. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Amados, recordemos, aquí en Filipenses capítulo 4, Pablo menciona el nombre de dos mujeres en la iglesia de Filipos. Eran dos mujeres líderes dentro de los ministerios de la iglesia. No sabemos qué hacían ellas, pero sí sabemos que servían dentro de la iglesia. ¿Y tú recuerdas lo que Pablo les dijo a estas dos mujeres? Miren conmigo, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir es tengan un mismo corazón, una misma mente, vayan en una misma dirección, tiren la cuerda hacia el mismo lado. No estén en competencias, en carreras a ver quién gana, quién tiene la razón. No hagan grupos, no hagan pleitos. Ese es el tema de Pablo y lo viene hablando desde el capítulo 2. Recuerden, mis amados hermanos, lo que Pablo les dice a los creyentes en Filipenses capítulo 2, que sean de una misma mente, que sean de un mismo sentir, que no se dividan, que vivan unidos. Y sabiendo esa situación de la iglesia, esa tentación, somos propensos todo el tiempo a dividirnos, mis amados hermanos. Sabiendo Pablo eso, que tenemos esta inclinación a hacer grupos, a irnos con gente que sí nos cae bien, que sí nos gusta compartir con ellos. Sabiendo Pablo eso, ¿qué dice? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo no dice, hey, saluden a sus amigos ahí en la iglesia. Pablo no dice, hey, salude a su grupo o a su bando. No. Saluden a todos. Podemos decir que Pablo sigue insistiendo en la unidad de la iglesia. Pablo está insistiendo a que haya un afecto genuino que se muestre en un saludo amoroso entre hermanos. Los santos son todos miembros del cuerpo de Cristo y miembros unos de otros. Por tanto, debemos procurar la unidad, luchar por la unidad, anhelar la unidad. Escucha lo que dice un comentarista. El hecho de que el apóstol envió su saludo a todos deja entrever que cada uno de los santos era merecedor de su afecto y cuidado. Y así debe de ser cada santo para nosotros. Hermanos, mira a tu alrededor ahí en la iglesia. Mira quiénes están a tu lado.
Sí, ese hermano se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Jesús como su Salvador. Ese es tu hermano. Y ella es merecedor de tu afecto y de tu cuidado. Nadie debe quedar fuera de nuestros saludos, de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro cuidado. Amado hermano, yo te pregunto a ti, honestamente, concienzudamente, ¿hay algún santo a quien tú no puedas saludar con un genuino afecto? Sí, hermano, yo sé y yo soy el primero en la lista. Algunos santos somos muy desagradables. Somos criticones, murmuradores, orgullosos. Podemos caerte fácilmente mal. No es difícil que algunos santos como yo te caigamos mal. O como dicen por ahí, que me cae gordo. Algunos tenemos cara de limón y ni nuestras mamás nos aguantan a veces, de verdad. Algunos santos nos falta muchísimo para crecer a la imagen de Jesús, para aprender la Biblia, la doctrina, el Evangelio. ¿Cuál es el mandato aquí, hermanos? Saluden a todos. Tengan afecto por todos. No puedes saludar honesta y genuinamente con amor a alguien a quien tú no le tienes afecto, a quien tú miras con desdén y hacia abajo. Lo más que puedes dar es un saludo hipócrita, ¿no? Así como, hermanito, ni le dices qué bueno verte para no aumentar a la mentira de ese saludo. Amados, Dios nos manda a tener afecto por todos. No solo a tener afecto con aquellas personas que nos caen bien o con quienes tenemos química. No. Dios nos manda a tener afectos con todo. Hermano, cuando tú estés caminando por un pasillo y mires a lo lejos que allá viene aquella hermanita que no mucho te agrada, no te des la vuelta y vayas por otro lado. No, mi amado hermano, mi amada hermana, acércate. Busca estar unido porque eres un cuerpo con ella. Si le haces daño a ella o le haces daño a él, hermano, te estás haciendo daño a ti mismo. Es como que el cuerpo se esté atacando a sí mismo. Estás funcionando de una manera enferma como miembro del cuerpo. No guardes enemistades, no guardes rencores, no guardes enojos, no causes pleitos, no hagas grupos. Saluda con un afecto genuino a todos. Extiéndele los brazos, quizá ahorita por la sana distancia no tanto, pero extiende los brazos de amor, de afecto. Mándale un mensaje cariñoso a un hermano. Algo genuino, que nazca del corazón. Todos los santos pecamos, pero nos arrepentimos de nuestro pecado. Nos apartamos de nuestro pecado porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, obrando y cambiándonos cada día. Así que si tu hermano pecó contra ti, ve y habla con él, repréndele estando tú y él solo. Con afecto, abrázalo, salúdalo, dile, hermano, te amo. Aún con este dolor que me has causado, aquí estoy, mira, mostrándote mi afecto genuino. Seamos pacientes unos con otros y mostremos afecto. De manera que cuando tú entres a la iglesia no exista ni una persona ahí, ni miembro de la iglesia que esté fuera, a quien tú no puedas saludar con honestidad y con un afecto genuino. Los santos viven en comunidad y unidad. Veamos en tercer lugar, mis amados hermanos, los santos cooperan en el trabajo para Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Los hermanos que están conmigo os saludan. Aquí específicamente Pablo se refiere a sus compañeros de ministerio que estaban visitándolo en la cárcel. Pablo estaba en prisión, recordemos, estaba bajo custodia de la guardia pretoriana, del pretorio. Y estos soldados, nos dice la historia, no nos lo dice la Biblia, pero nos dice la historia que su costumbre era a todos los presos que tenían custodiados, los encadenaban a un soldado romano por seguridad.
Pero Pablo, aún en prisión, él podía recibir visitas de sus colaboradores en el ministerio. En Filipenses 1:1, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Filipos. Pablo está con Timoteo y también, más adelante, en el capítulo 2, Pablo dice que esa carta la enviaría con un hermano que se llamaba Epafrodito. Entonces, al menos estaban Timoteo, Epafrodito y quién sabe si otros colaboradores de Pablo también estaban ahí. Pablo, todo el tiempo de su ministerio, tuvo compañeros de ministerio, colaboradores que le acompañaban. Y esta es verdad, esta es una verdad acerca de los santos en Cristo. Nosotros, los santos en Cristo, colaboramos juntos, estrechamos lazos de cooperación para el avance del Evangelio. Nosotros no dejamos solos a quienes necesitan la compañía y la ayuda, como los misioneros, los pastores, los que están en el campo plantando iglesias. No, nosotros no hacemos el trabajo de Dios solos, sino siempre acompañados. Los santos unen fuerzas, unen recursos, capacidades, dones, talentos. ¿Para qué? Para cooperar en el avance del reino de Cristo, en la predicación del Evangelio de Cristo. Nosotros estamos cooperando para que avance la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que Cristo sea conocido en todo el mundo. Y esa misión, escucha esto, hermano, no puede llevarse a cabo por cristianos santos solitarios, por llaneros solitarios, que hacen todo de manera individual. Esa misión se lleva a cabo siempre por santos que están colaborando juntos para hacer conocido a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como punto de aplicación, Pablo nos muestra una gran lección en este versículo, mis amados hermanos. Pablo estaba acompañado, escucha esto, aún en la cárcel. Él tenía colaboradores cerca, aún cuando estaba siendo privado de su libertad. Un pastor dijo, Pablo rara vez vivió una vida aislada. Él vivió su vida cristiana en comunidad, incluso cuando estaba en prisión. Y esto es muy importante, mi amado hermano, mi amada hermana. No podemos vivir una vida cristiana desconectados o alejados de otros cristianos. Tú no puedes vivir una vida cristiana indiferente a otros creyentes. No podemos aislarnos de los creyentes y llevar una vida individualista. Sí, hermanos, yo sé, estamos en la era de los iPads, de los iPhones. Estamos en la era del yo, de los superhéroes, el Superman que vence al mundo, a todos los enemigos, él solo, del Spider-Man que él solo rescata a las personas que están en peligro. Hermanos, esa no es la realidad del creyente. La realidad del creyente es que debemos estar siempre junto con otros creyentes, viviendo en compañerismo y cooperando juntos para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. No podemos aislarnos. Por supuesto, es más fácil, amado hermano, es mucho más fácil vivir aislado, porque si yo vivo aislado, si vivo desconectado de la vida de la iglesia, yo no debo preocuparme por los asuntos de los demás. No tengo que velar por sus necesidades. No tengo que llorar con los que lloran, ni alegrarme por las victorias y los éxitos de otros hermanos. Hay muchas personas que se alejan de la vida de la iglesia local porque no les gusta lidiar con gente. Es muy fastidioso estar con otras personas. Pero ese no es el camino que Dios nos ha trazado. El camino que Dios nos ha trazado es compartir nuestra vida con otros creyentes. Escucha lo que dijo un consejero bíblico. Aun si vivieras 1000 años y durante esos 1000 años siguieras a Jesús fielmente, nunca dejarías de necesitar el ministerio del cuerpo de Cristo. Necesitas el ministerio del cuerpo de Cristo hoy, tanto como el día en que te convertiste en seguidor de Jesús.
El cristianismo, mi amado hermano, mi amada hermana, no es para llaneros solitarios que van por el mundo ahí trabajando para Dios. Yo soy misionero, yo soy pastor, y yo aquí, y yo allá, y están solos, aislados. No, mi amado hermano, no. El cristianismo es para santos que viajan juntos hacia la patria celestial. Escucha lo que dijo Spurgeon y sé muy exhortado con estas palabras. No creo que sea cristiano quien no conoce ni se preocupa por sus hermanos de la iglesia. Lo repito, no creo que sea cristiano quien no conoce ni se preocupa por sus hermanos de la iglesia. ¿Qué dijo Cristo? Los demás en el mundo que no me conocen sabrán que ustedes son mis discípulos si ustedes tienen amor los unos por los otros. Y tú no puedes amar a alguien de quien estás desconectado. Tú no puedes vivir. 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Tú no puedes vivir ese tipo de amor aislado de los creyentes. Así que los santos cooperan en el trabajo de Dios, en el trabajo para Dios. Veamos en cuarto lugar, mis amados hermanos, que los santos se gozan en la conversión de otros a Cristo. Los santos se gozan en la conversión de otros a Cristo. Versículo 22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Pablo se refiere a dos grupos de personas aquí. Ya mencionó a sus colaboradores en el versículo anterior y ahora en el versículo 22 dice todos los santos os saludan. Este primer grupo de personas se refiere Pablo a la iglesia en Roma. Pablo, antes de Pablo llegar a Roma, ya había una iglesia plantada en Roma que Pablo no plantó. Y estos santos, habían algunos de ellos, no todos, pero algunos, quizás la mayoría, habían recibido muy bien a Pablo en Roma y le estaban atendiendo según sus necesidades en la cárcel. Habían otros que no lo habían recibido tan bien. Tenía Pablo sus enemigos ahí, como vimos en capítulos anteriores en Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses. Entonces, Pablo aquí dice, todos los santos os saludan, los santos de Roma, la iglesia de Roma les manda sus saludos, pero fíjense lo que sigue, y especialmente hay un grupo de santos ahí en Roma, hay un grupo de santos que Pablo menciona, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador romano. El emperador romano. Ahora, para un poco de contexto, Filipos era una colonia romana. A Filipos le decían la pequeña Roma. En todo, Filipos quería imitar a Roma. En moda, en arquitectura, en costumbres, en leyes, gobiernos y todo lo demás. Filipos era la pequeña Roma. Estaban como orgullosos de ser ciudadanos romanos los filipenses. Por eso Pablo les habla, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Entonces, Pablo, conociendo esa situación, esa relación de Filipos con Roma, dejó estas palabras para el final de su carta. Unas palabras de mucho ánimo, mucho aliento, mucha esperanza para los creyentes en Filipos. Pablo dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. O sea que hay santos en la casa de César, del emperador romano. Eso para los filipenses debió haber sido un shock. Debió haber sido una gran sorpresa. A ver, Pablo, ¿cómo así? ¿Hay hombres y mujeres que han creído en el evangelio en la casa de César, en el círculo íntimo del emperador? Sí, los de la casa de César. El grupo de personas que rodeaba al emperador. Esto incluía familiares del emperador, claro que sí, por supuesto, pero mucho más que eso. Príncipes, jueces, cocineros, catadores de alimentos, músicos, conserjes, constructores, mozos, soldados, contadores, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo esta gente había llegado a conocer el evangelio? Bueno, recuerden, Pablo estaba con los guardias de seguridad privados del emperador, la guardia pretoriana. Y varios soldados se turnaban para estar encadenados con Pablo en la prisión. ¿Y qué hacía Pablo? Les compartía el evangelio. Y los que se convertían, le compartían el evangelio a otros y a otros y a otros y a otros, de tal manera que en toda la guardia pretoriana
En los pasillos del palacio del emperador romano, el hombre más poderoso de su tiempo, que se creía hasta Dios, se creía Dios, habían personas que creían en el Evangelio. Y pues por supuesto que esto emocionaba a los hermanos en Filipos. Claro que debieron haber saltado de alegría de sus sillas cuando escucharon esto en la carta, al final de la carta. Personas del círculo cercano del emperador se han convertido al Evangelio. Ay, esto de la cárcel de Pablo no es tan malo como parecía. Esta situación, ahora entiendo por qué Dios llevó a Pablo a Roma y ahora entiendo por qué lo dejó preso ahí, encadenado. Ahora entiendo por qué hay gente que a través de ese dolor y de ese sufrimiento y de esa dificultad están conociendo al Salvador. Esta es una característica de los santos. Los santos no quieren quedarse solo ellos como santos, sino que quieren que otros sean santos también. Los santos quieren que otros pecadores vengan a ser contados como santos en Cristo Jesús. Los santos no son este grupo exclusivo de 7,000 allá cerquita de Dios que están escuchando las oraciones de unos simples mortales que están allá abajo y llevándoselas a Dios. No. Los santos son hombres y mujeres rescatados por la gracia de Cristo, que quieren que otros sean rescatados por la gracia de Cristo también. Así que mi hermano, tú eres santo. Mi hermana, tú eres santa. Vete a otros pecadores y háblale en su oído el mensaje de que en Cristo hay perdón de pecados. Háblales del arrepentimiento. Háblales de la fe en Jesús. Háblales del infierno, de la ira de Dios, pero de la esperanza de que Cristo llevó el pecado de pecadores en la cruz. De manera que ellos, cuando sean llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesús, vengan a Cristo y sean santos también. Porque los santos se alegran, se regocijan cuando escuchan que otros están convirtiéndose a Cristo. Los santos se gozan cuando otros están siendo llamados a ser santos también. Los santos no se quieren quedar solos con su santidad. Comparte el Evangelio, mi hermano, para que pecadores como tú y como yo vengan a ser santos. Veamos en quinto y último lugar que los santos viven bajo la gracia de Cristo. Versículo 23, Pablo termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Insistiendo ahí en el todos vosotros, la gracia de Dios es para todos los creyentes, pobres, ricos, gente que está en el púlpito a menudo, muy público su servicio, gente que está atrás sirviendo a los demás sin ser visto, sin ser aplaudido. La gracia de Dios es para todos los que están en la iglesia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido que Dios muestra, que Cristo muestra a seres humanos pecadores. Nosotros merecemos el infierno por nuestro pecado. Nosotros merecemos pasar nuestra eternidad en el infierno por nuestro pecado. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia salvífica, esa gracia de Dios que aún contra lo que tú y yo merecemos nos arrebata de las garras del infierno, nos arranca del reino de la oscuridad y nos trae a su familia, al reino de la luz. Los santos viven bajo esa gracia, porque la gracia no solo salvífica, te rescata del infierno, de la condenación eterna, sino que esa gracia es santificadora también. Tito capítulo 2. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña, enseñándonos a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos salva y la gracia de Dios nos santifica, nos va limpiando del pecado. La gracia de Dios nos va formando a la imagen de Cristo. La gracia de Dios es activa en nuestra vida, en la vida de los santos.
Dios nos perdonó de nuestros pecados por su gracia, nos limpió de nuestra maldad por su gracia, nos regaló la santidad de Cristo por su gracia, nos regaló la justicia y la perfección de Jesús por su gracia, todo por su gracia, y nos va haciendo cada día más como Cristo por su gracia, por su gracia. Nosotros no lo merecemos, no lo hemos ganado, no es porque somos buenos cristianos que entonces estamos creciendo a la imagen de Cristo. No, es por la gracia de Dios en nosotros. De merecerlo, merecemos el infierno, la condenación eterna, el castigo por nuestros pecados y la disciplina severa de Dios todos los días. Pero no es por méritos, es la gracia de Dios. Pablo dice a los corintios: yo he trabajado más que todos los demás, que todos los apóstoles, que Pedro, que Jacobo, que Juan, que todos los demás. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Cristo en mí. Es por la gracia que nosotros servimos a Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros le servimos a Él. Los pastores, los hermanos que están en la bienvenida, en el grupo de música, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido como un regalo de Dios, de la gracia de Dios, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te sientes superior a otros? No, mis amados hermanos, no somos superior a nadie. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la pura gracia de Dios. Y este es el momento en que quiero hablarte a ti, que estás separado de Dios. A ti que todavía estás en tus pecados, que no eres santo, que no has visto la gravedad de tu maldad, la profundidad de tu maldad, la pecaminosidad de tu pecado, y no has confiado en Jesús como tu Salvador. Yo te quiero hablar a ti. Sabes, la gracia de Dios es infinita. Dios te quiere perdonar de tus pecados. Él no quiere condenarte. Dios no quiere que los hombres perezcan en el infierno eterno, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que yo te quiero suplicar hoy que vengas a Cristo, que confieses tu pecado, te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús. Dios en su gracia te recibe. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Así que hoy recibe la gracia de Dios. Hoy recibe lo contrario a lo que te mereces. Te mereces la ira de Dios por tu pecado, pero por Cristo, por la obra de Jesús en la cruz, Dios te quiere salvar hoy. ¿Qué puedes hacer? Ve a Dios en una oración y dile: Dios, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Mi pecado es sucio, yo no puedo limpiarlo. Mi pecado es grande, yo no puedo esconderlo. Mi pecado merece el infierno. Pero yo reconozco que Cristo murió en la cruz y creo en Él. Recibo el regalo de la salvación en Cristo. ¿Qué es necesario para recibir la gracia de Dios? Que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús. Y Pablo dice que esa gracia es en Cristo Jesús. Si hacemos un repaso de Filipenses, por la gracia de Dios, la obra que Él comenzó en nosotros la terminará. Por la gracia de Cristo estaremos con Él para siempre. Por la gracia de Cristo su justicia se nos regaló. Por la gracia de Cristo tenemos una ciudadanía en los cielos. Por la gracia de Cristo Dios escucha nuestras oraciones y nos da paz. Por la gracia de Cristo Dios suple todas nuestras necesidades. Un pastor dice: los creyentes no solo somos salvos por gracia, sino también somos sustentados por gracia, dirigidos, guiados, guardados, fortalecidos y santificados por gracia. Dependemos constantemente del perdón, el consuelo, la paz, el gozo, la valentía y la instrucción que viene por medio de la gracia de Cristo. Y termino con esto. El nombre de Jesús es mencionado unas 40 veces en la carta de Pablo a los Filipenses. Está en la carta del gozo que se encuentra en Cristo. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres santo en Cristo Jesús. Esa es tu nueva identidad. Gózate en esa verdad. Has sido aceptado por Dios en Cristo. Oremos. Amado Dios, gracias
por estas verdades de la Escritura. Incluso en unos cuantos versículos al final de una carta, en una salutación final, ahí aprendemos acerca de tu carácter, de tu obra y de esta gran salvación que tú nos has regalado. Señor, todo es por tu gracia. Te pedimos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, sea sobre la iglesia, palabra de vida, sobre cada una de nuestras familias. Que cuando estemos en pecado, Señor, recordemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y vengamos a Él en confesión, en arrepentimiento y en fe. Te pedimos que por tu gracia sigas salvando pecadores a través del ministerio de palabra de vida, Señor, y que por tu gracia sostengas a los pastores en santidad, en pureza, en integridad, en fidelidad a ti. Que por tu gracia sostengas a los esposos fieles a sus esposas y las esposas fieles a sus esposos. Que por tu gracia, Señor, nosotros los padres caminemos fielmente en ese rol que tú nos has dado. Que por tu gracia nos guardemos todos nosotros en pureza de mente, de cuerpo, delante de ti. Señor, todo es por tu gracia. Nada lo merecemos, nada merecemos. Pero tú eres bueno con nosotros sobremanera. Gracias por esta carta de Pablo a los filipenses y de ahora en adelante suplicamos desde ya que nos ministres con la carta de Pablo a los Gálatas. Tu palabra es verdad, tu palabra es suficiente para la iglesia, palabra de vida. Te amamos, Señor, y te adoramos por quien eres y por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.